Hola, ¿cómo están? Tanto tiempo que no grababa un video para ustedes. En este caso estoy grabando un video de comentarios breves dentro de una promesa que les había hecho a algunas personas sobre hablar de la distopía, ¿cierto? Como algo así como el negativo de la utopía, ¿no? Hemos escuchado nosotros durante todo el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI varias historias que se reflejan dentro del género de la distopía. Y bueno, algunos no sabían que este subgénero en realidad está desprendido desde la ciencia ficción. La ciencia ficción es la que cobija a la distopía. Pero para hablar de la distopía tenemos que hablar primero de la utopía. Bueno, y la utopía nace, digamos, como una conceptualización de lo que podemos entender como utopía, nace con la República de Platón. Y ustedes, ¿cierto? Recordarán, si es que no lo han leído, en que en este libro, ¿cierto? Hay una sociedad ideal, ¿no? Donde, ¿cierto? Las élites pueden manejar todo el sistema social y los esclavos están puestos para poder trabajar, ¿cierto? Y mantener esta sociedad ideal. Entonces, uno después ve reflejado estas ideas, como puede ser en La máquina del tiempo de Wells, ¿cierto? Donde él va al futuro y ve justamente estas sociedades donde para algunos esto es utopía, pero otros viven esta fantasía, ¿cierto? Maravillosa de una sociedad que prácticamente floja porque le trabajan, ¿cierto? Y donde pareciera que no ocurriera nada malo, pero alguien está sosteniendo esta sociedad maravillosa y de sueños. Entonces podemos hablar de una utopía de primeras etapas, o de las primeras etapas de la utopía, que siempre se escribió como el ideal, no dando el carácter humano a ciertas personas. Esto es, ¿cierto?, manteniendo el sistema de esclavitud, que poco fue criticado en el mundo hasta llegar las posteras de algunas ramas religiosas. Nosotros conocemos un poco más por estos lados al cristianismo, que hizo algunas críticas al respecto, ¿cierto?, dado que predicaban sobre lo que era lo comunitario. Entonces nace una segunda parte, por así llamar, de la utopía, o las segundas formas de la utopía, donde lo más notorio, ¿cierto?, es el mismísimo libro de Tomás Moro, ¿no? Donde él usa el concepto, la palabra utopía, que significa básicamente no lugar, ¿no? Porque es un no lugar, es algo que nunca se va a dar, según las mismas palabras que puede dar Tomás Moro, porque debe ir todo en contra de una propia naturaleza humana que pareciera llevarnos siempre a la extrema competencia. Entonces, por eso es que nosotros usamos lo utópico desde cierto el concepto de la utopía que Tomás Moro incluye en su libro, pero fueron varios religiosos que sacaron libros durante esa época que tenían que ver más o menos con lo mismo, ¿no? La crítica de poder establecer algún sistema de repartición, ¿no? O de que la sociedad debería ser más común. El mismo Moro, ¿cierto?, plantea que para que todos tengamos las mismas cosas y las mismas oportunidades, tenemos que ser mucho más productivos como una sociedad. Sin embargo, otros autores, ¿cierto?, lo planteaban desde la repartición directa de la riqueza. Mira cómo suena tan actual un tema que fue desde el siglo XVI. Y luego entonces sale una tercera etapa de los géneros de la utopía que vienen fuertemente marcados por los pensadores del siglo XIX anticapitalistas, ¿no? Entonces se habla nuevamente de la repartición, pero aquí viene una diferencia, porque el sistema de repartición y la forma de que la sociedad camine en un sueño maravilloso, ¿cierto? Ahora ya no está hecho por esclavos, porque no hay cabida a la esclavitud, porque estaba abolida en muchos países, ¿cierto? Era un tema ya súper fuerte, y por tanto ahora los trabajos para mantener la sociedad los hacen los robots, las máquinas, ¿no? Digamos las máquinas en el siglo XIX, fuertemente inspirado, ¿cierto?, esto en la revolución industrial. Por tanto hay muchos temas con las máquinas de vapor. Incluso hay unos textos que podríamos catalogar directamente como steampunk, ¿cierto?, que al día de hoy son bastante famosos estos libros de sociedades, ¿cierto?, que en una ucronía temporal, ¿cierto?, una temporalidad que avanzó distinto, no pasó por el combustible del petróleo y generó solamente máquinas dependientes del vapor. Ya en el siglo XIX hay algunos escritos que hablaban de esto, ¿no? Pero entonces lo importante es que aquí la sociedad maravillosa, ¿cierto?, se sostiene gracias al trabajo que hacen máquinas. Luego entonces vamos a hablar aquí de esa tercera etapa, ¿no? Una tercera etapa que, tomándose de la primera etapa, el trabajo en vez de hacerlo los esclavos, lo hacen las máquinas. Lo que pasa es que en el siglo XX y en algunos par de textos del siglo XIX se hace una crítica a esto, porque el uso excesivo de las máquinas va a llevar a un máximo control, ¿no? O sea, el exceso de la automatización podría provocar un problema. El siglo XX entonces abre las puertas a la cuarta etapa, que es
la crítica, ¿cierto?, a un sistema que se sostiene demasiado en las máquinas, demasiado automatizado y que termina automatizando y robotizando al propio ser humano. Si esto les suena conocido, bueno, Un Mundo Feliz de Huxley, ¿cierto?, plantea esto. Y Huxley se sabe que se había también leído, o al menos se había basado en las ideas que ya planteaba antes que él, antes del año 32, me parece que es, 34 por ahí. Ya en el año 26, Samiatin, ¿cierto?, publica el libro Nosotros. Y en este libro se plantea una sociedad que era como un Excel social, todo cuadrado, todo basado en las matemáticas, ¿cierto? La población tenía que tener un dominio incluso de los números, si no quedaba abajo del buque. Entonces los libros empiezan a plantear este problema, ¿no? De una sociedad rápida, fugaz, ¿cierto?, que avanza sin ninguna clemencia por aquellos que se van quedando atrás. Al mismo tiempo estos libros critican, ¿cierto?, el uso de maquinaria, también están criticando la productividad excesiva, ¿no? Critican el Fordismo, critican por algún momento también el Taylorismo. Entonces aparecen, ¿cierto?, como algunas críticas. El cine también se toma de esto. Películas como Metrópolis, ¿cierto?, plantean también estas dinámicas. O la otra película también famosa de Chaplin, ¿ya?, tan famosa que no me acuerdo ahora el nombre, pero es una película, ¿cierto?, donde también plantea, ¿cierto?, el exceso de la productividad. Así que el siglo XX se enmarca en este nuevo género que es ya no una sociedad ideal, sino que una sociedad totalmente corrompida. O sea, es una no utopía, y de ahí, ¿cierto?, nace la distopía. Tenemos entonces Un Mundo Feliz, Nosotros, bueno, 1984 es otro ejemplo notable, Fahrenheit, ¿ya?, 451, ahí también tenemos otro buen ejemplo de una distopía, ¿cierto?, una sociedad que para el que está leyendo dice, esto no está planteado como un ideal, está planteado como una sociedad negativa, una sociedad mala. Y, ¿cierto?, como siempre sucede, también tenemos los escenarios, ¿no? Un escenario donde podemos plantear que lo que está pasando en la distopía afecta a la trama, o bien, ¿cierto?, es simplemente algo que está como de fondo y sucede una evolución de personaje, un problema de pareja y lo típico, ¿cierto?, una historia típica pero con otro escenario. También se dan estas diferencias, ¿no? Fahrenheit 451 tiene un poco de evolución de personaje, está mucho más fuerte que en sí mismo lo que es el mundo y lo que está pasando en el mundo. En el caso de Un Mundo Feliz, ¿cierto?, esa ya es más la trama se basa en lo que pasa en el mundo en sí. Los personajes no es que tampoco evolucionen tanto, pero la trama es la que está siendo afectada y la trama, el mundo, ¿cierto?, está afectando la trama. Así que la distopía se toma fuerte el siglo XX y ahora en el siglo XXI, ¿cierto?, que vienen un montón de subgéneros al respecto, gracias a que tenemos la modernidad y podemos ver datos históricos y tenemos a la mano mucha información. Un género que también es fuerte y que nace de aquí es la ucronía. La ucronía, ¿cierto?, es suponer que un evento histórico cambia, ¿cierto?, y por tanto cambia toda la historia de ahí en adelante. Esto quiere decir que la línea temporal es la misma línea temporal, pero en algún punto algo pasa distinto y desde ahí, ¿cierto?, el autor supone, ¿cierto?, que es este nuevo hecho histórico que va a ir ocurriendo. En unas publicaciones que tengo anteriores puse, ¿cierto?, la reseña sobre Estados Unidos de Japón. Ahí tienes una ucronía, ¿no? La Segunda Guerra Mundial la ganan los japoneses y los alemanes. Y de ahí para adelante, del año 45 en adelante, todo es distinto. Sin ir más lejos, ¿cierto?, Estados Unidos de Japón se basa en el famosísimo libro de Philip K. Dick, el hombre en el castillo, ¿no?, que es básicamente lo mismo, ¿cierto? Los alemanes ganan la Segunda Guerra Mundial. Así que la ucronía a finales del siglo XX tiene un realce y yo creo que tiene que ver mucho con el dominio de información histórica que se tenía en el momento, ¿no?, suponer estas diferencias. Y lo otro es que la distopía, ¿cierto?, puede ir centrada en lo clásico de la ciencia ficción, ¿no?, que es la tecnología, la maquinaria, ¿cierto?, pero también tiene fuerte un elemento de lo que se le denomina ciencia ficción blanda, que tiene que ver con lo social, ¿no?, problemas sociales que forman la distopía, lo sociocultural, lo sociopolítico. Ahí están las problemáticas centradas en las distopías, ¿no? Esbozos de estos fuertes tenemos en 1984. Ahora, en La máquina del tiempo de Wells, tú te fijas que también pasa lo mismo, porque termina siendo una crítica al extremismo capital, el extremismo socialista, ¿no? Estos extremos se toman de un lado y otro. Así que en algún momento la distopía se planteó como lo negativo de extremar el sistema socialista y después, ¿cierto?, al vivir en el sistema capitalista se planteó nuevamente en escritos que extremaban el comportamiento capitalista automatizado. Así que siempre funcionan como una crítica escondida, ¿cierto? 1984 funciona así, La rebelión en la granja funciona así también, pero con elementos obviamente de la fantasía. Así que termina siendo una crítica. Ahora, respecto a lo futuro, ¿qué tiene la distopía, la utopía respecto a lo futuro?
Ahora ha cambiado mucho ese modelo. La distopía era fuerte, siempre había una negatividad de lo social en adelante. Pero ahora los autores están planteando algo distinto, algo que una sociedad tal vez puede ser para mejor. Porque podemos pensar que no todo tiempo pasado fue mejor, como dice el dicho, sino que habían otras condiciones de vida, ¿no? O sea, ¿estamos realmente peor ahora o antes? Es complejo, porque dependiendo de dónde vivamos también vamos a decir si estamos mejor o peor. Por tanto, en la literatura ha ido cambiando un poco esto para imaginar sociedades distintas. Imaginar sociedades, por ejemplo, donde hay eh, equilibrio o igualdad de género. ¿No? Eso es un aspecto importante que lo están tomando mucho las autoras actuales del género de la ciencia ficción. Están planteando futuros donde esto ha cambiado. Ahora, esas críticas ya partieron con Ursula Le Guin, ya partieron con Margaret Atwood, ¿cierto? Tú tienes El cuento de la criada, Mano izquierda de la oscuridad, tienes otros libros notables del siglo XX que ya lo iban planteando un poco. Y el tema medioambiental. Sin duda el tema medioambiental es otro fuerte que se toma ahora, ¿cierto?, al respecto de lo que va pasando en el futuro. El subgénero que toma con gracia en el actual siglo XXI, ¿cierto?, desde la distopia negativa, un poco tiene que ver el cyberpunk, ¿no? Se toma fuerte de eso, ¿no? De ahí vienen cosas como que en el cine puede ser Mad Max y cosas así. Así que es un género súper entretenido, ¿no? La distopía, la utopía, ¿cierto?, juegan en un género entretenido. La utopía ahora vuelve, digamos, plantear una sociedad ideal con otras problemáticas, ¿cierto?, pero centradas en sistemas de igualdad. Y la distopía, ¿cierto?, se va siempre diferenciando hacia lo tecnológico, el problema de la identidad, ¿cierto? La misma Blade Runner, tú ves ahí un problema de un mundo, ¿cierto?, distópico, pero el problema tiene que ver con la identidad de una persona. Así que da para mucho esto. No quiero alargar más el video, que ya es larguísimo. A ver, espero que no les haya aburrido esta información. Hay mucho más para decir, hay montones de subgéneros, ¿cierto? Estoy seguro que por ahí me van a criticar sobre, oye, no hablaste de este subgénero, pero que ya son montones, ¿eh? Y después se pueden inventar subgéneros y ya esto no para más. Esto es un pequeño esbozo, un pequeño relato, ¿cierto?, que quiere mostrarle un poco de dónde deriva este concepto de la distopía y hacia dónde va. Bueno, el rol de la ciencia ficción es especular, no predecir. Y en la especulación puede que haya cosas que coincidan y pueden que haya cosas que no. Así que no mucho se puede hablar sobre, oye, ¿qué crees que puede pasar? Sí, podemos especular montones, los autores de ciencia ficción, pero eso es especulación. Es raro que podamos hacer efectivamente una predicción, pese a que ahora tenemos la ventaja de tener muchos más modelos científicos respecto a las probabilidades de eventos que puedan ocurrir a futuro. Así que eso es lo que quería transmitir hoy. Espero que disfruten la información y cualquier consulta, bueno, ahí está el video, pueden consultarme por interno, como ustedes quieran. Un saludo, que estén muy bien, ¿cierto? Y gracias por invertir estos modestos 13 minutos de su vida en escuchar estas breves palabras. Que estén bien. Saludos.